la Unidad Nacional de Protección, representantes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y del Ministerio de Justicia. A continuación, las palabras de conclusión a cargo del señor Ministro de Defensa, Iván Velázquez Gómez. Señor Ministro, adelante. Buenas tardes. Teníamos el propósito que este Consejo de Seguridad se desarrollara en Planadas, Tolima. Desafortunadamente las condiciones meteorológicas lo impidieron, pero también afortunadamente logramos encontrarnos acá en Neiva, y gracias por eso también a la hospitalidad del señor gobernador, que fue un imprevisto para él y para nosotros, pero gracias por su hospitalidad. Teníamos el propósito en Planadas, y precisamente con estos 4 departamentos, con estos municipios que fueron convocados al Consejo de Seguridad, porque pretendíamos, y efectivamente lo hicimos, examinar cómo ha venido siendo la actividad en esta región, desde el Cauca hasta acá, del Estado Mayor Central. Lo recientemente comunicado por esa organización hace 2 o 3 días en cuanto a la constitución de un bloque central, un nuevo bloque, que no estaba en las previsiones tampoco para este Consejo de Seguridad, que ya se había programado desde hace más de 2 semanas tal vez, pero que encuentra también dentro de lo que fue el objeto de este Consejo de Seguridad un espacio importante de análisis y de consideraciones respecto de esta última comunicación que hizo ese grupo armado ilegal, pero también de lo que ha significado en la región el incremento en las extorsiones, particularmente las extorsiones que cometen desde esta organización ilegal. Lo expuesto por cada uno de los alcaldes y también por la señora gobernadora del Tolima y los gobernadores de Caquetá y de Huila, como también lo hizo la secretaria de Seguridad del Valle del Cauca, muestra de qué manera esta organización está afectando a las comunidades en general, sin distingo de condición económica, porque desde los más pobres que realicen cualquier actividad hasta las empresas más importantes se han venido viendo afectadas por esa práctica criminal que en una parte, y específicamente lo que viene sucediendo en Huila y en Tolima, obedece a las acciones importantes que se han desarrollado desde la fuerza pública en contra de las finanzas criminales derivadas especialmente del narcotráfico, pero también de la minería ilegal, y la manera como hemos venido incrementando y vamos a incrementar sustancialmente la afectación a la minería ilegal, que entonces ha hecho que esta organización esté en la búsqueda de otros recursos para financiarse, y de allí es una de las conclusiones que hemos tenido de los análisis efectuados antes y confirmados también ahora, este incremento que se viene dando respecto de ese fenómeno criminal en esta región. Sobre eso hay la disposición, ya la instrucción, incrementar las actividades de inteligencia. La extorsión solo puede ser enfrentada de manera eficaz mediante la acción de la justicia.
que las operaciones que realice Fuerza Pública, que todas las acciones a partir de la inteligencia, y entonces se definió que la inteligencia conjunta de todas las fuerzas debe ser coordinada para ese propósito de afectar esta práctica criminal, pero también las labores de investigación, que todo tiene que estar articulado desde el órgano investigador, que es la Fiscalía General de la Nación, sobre lo que esperamos una pronta reunión con la Fiscal General, definir cómo está en el funcionamiento de la Fiscalía en el país, particularmente en esta región. La importancia de la presencia de fiscales en todos los gaulas, que haya además una coordinación en el trabajo para la investigación de estructuras vinculadas con esta forma de criminalidad. En fin, un plan que nos permita pronto tener mejores resultados. Ha habido realmente resultados importantes de manera directa respecto de extorsión, cuando se ha capturado en flagrancia, como ha ocurrido en este departamento, a extorsionistas del Estado Mayor Central. Pero sin embargo, no es todavía suficiente, y eso lo dice la comunidad, eso lo dice la población, a los alcaldes que nos han transmitido también esa angustia de la comunidad frente a esta práctica criminal. Y digo por eso la importancia que muy pronto podamos tener un plan alrededor de las acciones de la Fiscalía General que den cuenta de este delito para afectarlo sensiblemente. También otros resultados que podría decirse de manera indirecta, en tanto afectando organizaciones como el Estado Mayor Central o la Segunda Marquetalia, afectan también sus prácticas criminales como la extorsión. Y en esto los resultados muy importantes que especialmente en los últimos 10 días o en las últimas 2 semanas se han producido desde la fuerza pública, tanto de las fuerzas militares como de la Policía Nacional, en capturas de importantes cabecillas de frentes de estas organizaciones, o también en lo que se ha producido de muertes durante las operaciones militares con los numerosos combates. Creo que desde la suspensión del cese en los 3 departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, más de 18 combates tal vez que se han realizado de parte de las fuerzas militares. Cómo todo esto va a contribuir en una avanzada que viene dando nuestras fuerzas militares, en una avanzada en estos departamentos en los que, por no existir cese al fuego, tienen toda la capacidad de desarrollar operaciones ofensivas, pero como en los departamentos en los que todavía rige el cese al fuego, como Caquetá, Tolima o Huila, como en estos departamentos, otro tipo, no ya de operaciones ofensivas por estar precisamente vigente el cese, pero sí de acciones efectivas de protección de las comunidades, pueden dar cuenta de estas organizaciones, como ha ocurrido, enfrentamientos inclusive que se han presentado con el Estado Mayor Central en estos departamentos a pesar del cese, porque cuando hay una operación de fuerzas militares, por ejemplo contra la extorsión, y hay una reacción, pues naturalmente se produce un combate sin que se pueda afirmar que por esa razón las fuerzas militares han violado el cese. Naturalmente, si una reacción de esa organización ilegal va dirigida contra la fuerza pública tiene que defenderse y actuar contra esa organización ilegal.
aunque no se haya planificado una operación ofensiva como sí puede y se viene desarrollando con bastante éxito en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Hay algunos temas más específicos que tienen que ver la necesidad en todos los municipios concernidos a este Consejo de Seguridad, del incremento del pie de fuerza, como es un reclamo que en todo el país se hace, la reiteración de un plan de incremento en las capacidades de las fuerzas militares y de la Policía Nacional que se viene haciendo, el Plan 20.000 de la Policía Nacional, que supone el ingreso de 20.000 hombres y mujeres a la policía que están en proceso de incorporación y de capacitación, de formación, pero también el Plan 16.000 que tienen las fuerzas militares, lo cual significa que va a tener 16.000 soldados profesionales más, 11.000 este año, 4.500 el próximo año y en el 2026 los 500 restantes, con lo que tendría una mayor capacidad, una presencia para cumplir la orden presidencial de copamiento de los territorios para garantizar la seguridad de las poblaciones, de las comunidades. Y sobre eso, algo que ya está dispuesto por el comandante general de las fuerzas militares en cuanto a la conformación de 2 batallones de operaciones terrestres, cada uno con cerca de 400 hombres, que empezarán desde los primeros días del segundo semestre, un batallón para el Tolima, con eso se iniciará, y otro batallón para el Huila, de manera que podamos, con el incremento de las capacidades del ejército, poder contrarrestar esta criminalidad en estos departamentos. En síntesis, como decía, mucho más dirigido los análisis y las decisiones respecto del Estado Mayor Central y sus actividades en esta región. Esto es lo que especialmente tratamos en el Consejo de Seguridad del día de hoy. Un espacio de preguntas. La primera pregunta es de Albatros Moros, de La Nación. No está mi compañero, pero lo voy a reemplazar yo. Soy Hernán Galindo. Ministro, ¿qué conocimiento tienen ustedes que están reclutando a los jóvenes o invitándolos a vincularse a las FARC a través de la red social TikTok? Vi un mensaje de esos de TikTok, lo que significa que efectivamente están en esa modalidad de búsqueda de reclutamiento. Hay acciones de reclutamiento que están haciendo también de niños, de menores, en varias regiones del país, y esta es una de ellas, esta amplia que mencionamos de Cauca a Caquetá. Sobre eso también las fuerzas militares vienen desarrollando una acción. En cada uno de los combates, probablemente de cada uno de los combates que se han producido, la fuerza pública ha logrado recuperar menores que estaban forzadamente, que decimos siempre, aunque aparentemente existiera voluntariedad, pero un menor no tiene la capacidad de consentimiento, y por eso decimos todo reclutamiento de menores es forzado, de recuperar estos menores y ponerlos a disposición de bienestar familiar, buscar su incorporación en los espacios vitales de los que fueron sacados. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta es de Norberto Castaño, Huila Noticias. Señor ministro, permítame hacerle 2 preguntas. La primera, mañana jueves, hace 15 días, saliendo del municipio de Palermo hacia Neiva, que estamos aquí a 20 kilómetros, a un periodista, me guardo el nombre, lo sorprendió un retén del Estado Mayor ahí, entrando al pueblo, saliendo del pueblo. Después, lo que hemos averiguado nos dicen que no, que eso no fue cierto, pero hay un testigo que fue un periodista.
En caso de que la fuerza pública llegue allí y esté ese retén, ¿cuál va a ser el actuar de la fuerza pública? Primera pregunta. En la vía Neiva-San Vicente del Caguán tenemos a Guayabal, está la reserva del Pato, está la asociación de colonos. Todas las semanas me llaman a contarme que mataron líderes de esa zona en un enfrentamiento que hay desde hace rato por apoderarse del territorio entre el Estado Mayor y la Segunda Marquetalia. ¿Qué acciones se van a hacer concretamente para evitar los homicidios y el desplazamiento que se da en esa zona? Muchos salen a San Vicente del Caguán y otros se vienen para Neiva. ¿Qué hacen ante estas dos situaciones, ministro? De estas preguntas más específicas le voy a dar la palabra al general Giraldo, pero que tiene que ver con el control en corredores viales. Recibimos también ahora información de retenes que en algunos puntos se han establecido y dicen en las informaciones que por espacio de 1 hora. Sobre eso, una acción que tiene que desarrollar las fuerzas militares particularmente. De manera que le doy la palabra al general Giraldo. Bueno, entonces, con relación a las dos preguntas, la primera, la verdad, no se pudo confirmar esa acción, pero si llegase a presentarse, eso constituye un hecho punible, un acto hostil, y como consecuencia de ese acto, la fuerza militar y la fuerza pública tiene que responder en consecuencia ante esa acción, a través de acciones militares. Con respecto a la segunda pregunta, estamos haciendo un esfuerzo grande entre Fuerza Militar y la Policía Nacional para pasar de control territorial a un control efectivo del territorio. Si logramos pasar a ese control efectivo del territorio, estaríamos cumpliendo en esencia los objetivos estratégicos del Plan de Campaña Estratégico Ayacucho, que el primero es proteger a la población civil, lo que usted acaba de mencionar. Esa es la esencia de nuestro plan, proteger a la población civil. Como segundo objetivo es llevar a cabo acciones contra los grupos armados organizados, contra esa amenaza persistente contra la población civil. Llámese grupos armados organizados, grupos de delincuencia organizada, grupos armados transnacionales, grupos de delincuencia. Pero la acción tiene que ser la misma. Y como tercero, que hemos hablado con los señores gobernadores, con los señores alcaldes, es facilitar la gobernabilidad, es decir, que puedan cumplir sus planes de gobierno, llevar esos servicios esenciales de las comunidades. Ahí estamos comprometidos como fuerzas militares. Y la cuarta tiene que ver con el fortalecimiento de nuestras capacidades. Buena parte de ellas es a través del gobierno, de los gobiernos regionales y locales, que se viene haciendo de una forma a través de una interacción entre los gobernantes y las fuerzas militares. Bueno, sí. Muchas gracias, general Giraldo. La siguiente pregunta es de Lizardo Moreno, de Caracol Radio. Ministro, buenas tardes, bienvenido a Huila. ¿Cómo le va? Ministro, hace poco la Cruz Roja Internacional ha presentado un informe sobre violencia que se genera aquí en este país. ¿Qué decir referente a este informe, ministro? Ayer precisamente tuvimos una reunión con los jefes en Colombia de la comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja, en la reunión con el presidente de la República, en la que nos presentaron igualmente el informe y analizamos algunos de los aspectos contenidos en el informe y en la conversación con los funcionarios de la Cruz Roja. Un punto importante decía que tuvimos
la presentación del informe al señor presidente de la República por parte de la Cruz Roja, un punto importante de las conversaciones que sostuvimos alrededor del informe tiene que ver con la necesidad de atención de parte del gobierno de la crisis humanitaria que se traduce, o más bien que se produce a partir de las confrontaciones que se presentan entre grupos armados ilegales, lo mismo a lo que hacía referencia en la pregunta anterior respondida por el general Giraldo. La necesidad de fortalecer desde el gobierno respuestas humanitarias, pero igualmente la necesidad de desarrollar con mayor rapidez. El presidente siempre lamenta esta morosidad de un Estado paquidérmico, que es necesario que este Estado responda con mayor agilidad en la inversión social, en los programas que tiene que desarrollar también en esas comunidades afectadas por los conflictos, de la manera como fue presentado además por la Cruz Roja, de los 8 o 7 conflictos existentes en el país. Hay, naturalmente, a partir del incremento de esas confrontaciones entre grupos armados ilegales por un control de las rutas del narcotráfico o de la producción del narcotráfico o de la explotación de la minería ilegal, en virtud de esas confrontaciones hay una consecuencia directa para las poblaciones, de ahí que las estadísticas presentadas por el comité en cuanto al incremento en confinamientos y en desplazamientos, que es una realidad que lo venimos constatando, son consecuencia directa efectivamente de esas confrontaciones entre los grupos armados ilegales. Sobre esto, siempre en la medida en que se puede avanzar, las fuerzas militares han estado en planes de retorno con comunidades específicas. Lo que tenemos dispuesto desde el Ministerio, lo que es la instrucción también del Presidente de la República, es naturalmente el retorno de las comunidades, en la libre movilidad de las comunidades, en lo que hay además una afectación adicional, como para tratar de mostrar todo el contexto, una afectación adicional por la plantación de minas antipersonales que impiden el retorno inmediato de comunidades e inclusive en muchas circunstancias la presencia inmediata de la fuerza pública. Uno ve con alguna frecuencia el reclamo que hacen en algunos territorios cuando, presentada una confrontación de esta naturaleza, el ejército no llega de inmediato, pero también ve, como hemos visto en estas últimas semanas, de qué manera soldados, hombres del ejército, han perdido o su vida o sus piernas o parte de su cuerpo precisamente por acción de estas minas, de estos artefactos. Entonces, en esto siempre la necesidad de poder tener retornos con seguridad es no solo una obligación, sino una decisión que se viene desarrollando desde las fuerzas militares particularmente. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta es de Julio Díaz Sánchez, de Blue Radio. Señor ministro, buenas tardes. Hay unos combates en estos momentos durante el día de hoy en el departamento de Nariño. Dicen que hay bajas guerrilleras. ¿Ustedes cuál es el reporte que tienen ustedes frente a esos enfrentamientos en el departamento de Nariño? Efectivamente, hay un enfrentamiento en estos momentos. Viene tal vez desde el día de ayer. Son 9 muertos que se tienen durante esta operación militar. Es probable que haya
más muertos. Solo después de concluidos los combates podríamos presentar un balance preciso de los resultados, pero lo que podemos decir en este momento, hasta este momento, es que se han producido 9 bajas de la segunda Marquetalia en el departamento de Nariño. Roberto Payán. En Roberto Payán. Payán y Mosquera. Y cerramos esta rueda de prensa con Francisco Poloche, de Prensa Unilense. Señor ministro, buenas tardes. ¿Qué se sabe del paradero de Iván Mordisco, Iván Márquez? En esto hay una permanente labor de inteligencia de parte de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Siempre propósitos de ubicación, y hay acción permanente en ese sentido, con una disposición igualmente que hay que proceder a la captura de estas personas, que no significa, porque, y esto vale la pena además dejarlo claro, no solo para toda la población, sino inclusive dentro de la propia fuerza pública, el cese al fuego no significa que se suspendan todas las actividades, sino solo las operaciones ofensivas de las fuerzas militares, lo cual significa que, ubicado uno de estas personas por las que usted pregunta, ubicados cualquiera de los objetivos por parte de la inteligencia, de los objetivos de alto valor, por parte de la inteligencia, se debe proceder al diseño de operación para su captura. No puedo dar otra respuesta respecto de ubicación, pero lo que sí puedo asegurar es que la inteligencia está en labor constante en la ubicación de estas personas. En el conocimiento que tenemos, por lo menos Iván Lozada se encuentra en Colombia. De Iván Márquez es probable. Ministro, qué pena, falta una muy local, por favor, colabóreme en esto. Muchos alcaldes del departamento del Huila insisten y quieren que ocurra lo que está pasando en el Valle del Cauca, y Nariño, de levantar el cese al fuego. ¿Por qué no puede ocurrir eso en el Huila, ya que lo está pidiendo la ciudadanía? ¿Puede ocurrir? ¿Cuándo? Es una valoración que tenemos que hacer. Esta es una decisión exclusiva del presidente de la República. El presidente determina cuándo hay cese y cuándo no hay cese. Lo que vamos a presentarle en los próximos días que tenemos la reunión de seguridad semanal con el presidente es precisamente la situación que aquí hemos recogido de gobernadores y de alcaldes, este nuevo hecho del establecimiento del bloque central, del Estado Mayor Central, y una petición, adicionalmente lo puedo afirmar, que en ese sentido hicieron los gobernadores de la región. ¿Sabe por qué la preocupación, ministro? Porque dicen que lo que ocurre en el Pacífico se están viniendo para el Huila y obviamente para el Caquetá. Estamos entre la espada y la pared. Sí, pero si advierte también otra situación, es que luego de la suspensión del cese ha habido un mayor incremento de operaciones en Huila, en Tolima, en Caquetá, de parte de las fuerzas militares. De manera que el hecho de que se estén movilizando no ha significado una inacción de las fuerzas militares por encontrarse en otros territorios en los que no existe el cese suspendido. Muchísimas gracias. Damos por terminada esta rueda de prensa. Gracias a todos. Un feliz resto de tarde.